Buenos días, secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdés. Buenos días, que nos voy a platicar quién es Natividad Castrejón. Bueno, yo soy Natividad Castrejón y bueno, parto de la premisa de que nunca somos, solo estamos siendo. Entonces yo en este momento estoy siendo entrevistado por ti y compartir algunos de los recuerdos y experiencias de este tiempo. Bueno, yo me considero una persona afortunada que he venido transitando por mi vida en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas y no me siento prisionero de una de ellas, sino que hay muchas facetas que conforman mi existencia. Y te puedo decir para el tema de la entrevista que la mayor parte de mi experiencia profesional se dio en el trabajo de la divulgación del desarrollo humano. Por más de 20 años estuve impartiendo conferencias, cursos, talleres para diferentes empresas y sobre todo para el sistema educativo. Y esto pues me hizo estar muy cerca de los docentes en un acompañamiento de un trabajo que ahora se ve la necesidad enorme que tiene, ¿no? Un trabajo socioemocional, pero que yo venía realizando desde los años 90 de manera sistemática. Pues después le di un poco más de formalidad, puse un instituto que se llamó Instituto para el Desarrollo Humano Plenitud. Ese ya nos permitía impartir algunos diplomados. Y después el mismo crecimiento me llevó, junto con mi pareja y algunos compañeros, a formalizarlo ya en una universidad que el día de hoy se concreta en lo que es la Universidad Humanista Hidalgo. Y en la vida profesional, bueno, también me gusta la parte empresarial, participo en algunas empresas, siempre he estado como asesor de algunas de ellas. Y por otro lado, la vía pública, ¿no? Me gusta el trabajo político. Desde muy joven estuve participando siempre como ciudadano involucrado en los procesos democráticos. Fui candidato en varias ocasiones, apoyé a muchos proyectos para presidencias municipales, algunas gobernaturas. Y pues el paso final lo di el año pasado, en el 2022, cuando el actualmente gobernador Julio Menchaca Salazar me invita a coordinar su campaña y pues me tocó coordinar el trabajo de miles de voluntarios que tenían la intención de hacer un cambio en Hidalgo. Se obtiene un triunfo y posterior a eso me invita a la Secretaría de Educación Pública, donde ahora tengo esa responsabilidad. Ahora, pues justamente ya son 10 meses que permanecen en este cargo como líder prácticamente de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo. Pues, ¿cuáles son los cambios que ha realizado? Y en tanto en la estructura, de manera estructural, pero también de manera operativa, justamente atendiendo a que venimos de una pandemia y en este momento pues ya es un momento en el que se tiene que pues restablecer mucho de lo que se dejó de hacer y principalmente pues a qué han obedecido o a qué considera que han respondido estos cambios que usted ha instrumentado. Bueno, el primero, recordar el entorno, ¿no? Cuando se toma protesta en este gobierno el 5 de septiembre, el ciclo escolar tenía una semana de haber iniciado y ya me tocó de estar en la recepción de la Secretaría y estuvimos negociando, dialogando si era prudente ya regresar a clases presenciales, si seguíamos en un modelo híbrido. Algunos sugerían que tomáramos un poco más de tiempo, otros que lo hiciéramos un día 3 grupos y otro día 3 grupos en las primarias. Finalmente se tomó la decisión de que fuéramos todos juntos a la escuela, subiéndole un poco al nivel de la exigencia de los protocolos de seguridad, pero las comunidades educativas de papás, mamás, docentes, alumnos, lo hicieron muy bien y no tuvimos problemas mayores al regresar todos a clases, y yo creo que ese fue el primer reto y un año después nos permite darnos cuenta que lo que hicimos fue adecuado. Y luego ya empezamos con los problemas que dejó la pandemia. Rápidamente, por los estudios que se llevaron a cabo a nivel nacional, algunos a nivel estatal, pues de que tuvimos un fuerte rezago educativo, tuvimos un problema también muy serio en la salud socioemocional de toda la
de toda la comunidad y un rezago o descuido en algunas de las escuelas, en la infraestructura y en el equipamiento de algunas escuelas. Entonces fue todo un reto retomar este modelo tradicional de trabajo, y por ahí dedicamos la mayor parte de la atención. En cuanto a la administración, mira, la SEP es una estructura muy fuerte, muy fuerte en sus estructuras. Está muy diseñada para que funcione casi de manera, su operatividad casi de manera natural. O sea, tienes 4 subsecretarios, casi 30 directores generales. En educación básica hay un director por nivel, un director de preescolar, un director de primaria indígena, un director de inicial, y así nos vamos en cada nivel. En nivel medio tenemos 5 subsistemas, cada uno con su responsable, y en las universidades pues tenemos un coordinador de educación superior y tenemos un rector o un director general en cada universidad. Entonces hay todo un equipo, ¿no?, que respalde el trabajo. Lo que había que hacer eran muchos ajustes y también a dónde dirigimos el mayor esfuerzo. Este año lo dirigimos primero a recuperar los aprendizajes perdidos, segundo a diseñar un plan y hacer un pilotaje muy intenso para atender la salud socioemocional los próximos 5 años de este gobierno, tercero trabajar lo urgente en el tema de infraestructura y equipamiento, y en educación media superior sobre todo, trabajar con el tema de deserción, que fue el área más afectada en tiempos de pandemia. Cambios estructurales, pues hubo algunos. Debo decirte que apenas el día de hoy, o ayer, se está publicando el periódico oficial con la nueva estructura y reglamento para la Secretaría de Educación Pública. Entonces, creo yo que ha sido un año... ¿Mandé? ¿Era necesario instrumentar este mecanismo? Sí, hay que adecuarlo, ¿no? Hay que irlo adecuando a las realidades del presente. Hoy día los tiempos que vivimos nos presentan cambios vertiginosos en el tipo de educación y en el tipo de ciudadano que queremos formar, y por lo tanto hay que estar adecuando permanentemente los marcos legales para poder hacerlo. Y en ese sentido, como señala el sindicato, los docentes se adaptan, van trabajando poco a poco tanto con los nuevos programas, pero también con nuevas generaciones de estudiantes que cada vez son más exigentes o tienen una exigencia diferente, ¿no? También problemas sociales, muchas condiciones de las que vienen también por una parte de pobreza, pero también de una exigencia de la industria pues tremenda, ¿no? ¿Cómo es el trabajo que se ha llevado a cabo con estos docentes para poder pues tener este sentido de comunidad y que también ellos se involucren, ¿no? Entiendo que quieren regresar como a este esquema en donde el maestro era parte de esta comunidad y no era solamente como ahora, ¿no? El maestro que asiste y se va, ¿no? Va y viene y punto. Sí, el maestro es un mediador, ¿no?, que está ahí entre el individuo, entre el alumno y la comunidad, y debemos reconocer y revalorar el trabajo que hacen los docentes, sobre todo en una realidad como la nuestra, ¿no?, en nuestro estado. Hay miles de comunidades donde la única presencia que tiene el Estado es un maestro. O sea, el único trabajador público es un docente, y eso tiene una implicación también de responsabilidad social. Entonces hay que revalorar el trabajo del maestro, del docente, y permitir, ¿no?, que se despliegue en ese liderazgo comunitario que tiene, porque con mucha frecuencia en las comunidades asumen responsabilidades mucho más allá de la escuela, ¿no? Son mediadores en los conflictos, son gestores de las necesidades sociales, son impulsores de que los chicos vayan a la secundaria, a la preparatoria, y convenzan a los papás que es necesario que se preparen también para el mundo laboral. En fin, su trabajo es muy fuerte. Pero aquí en la Secretaría, como política pública, siempre se ha hablado, y así lo encontré, en lo que se considera la educación pública como un archipiélago, ¿no?, más que como un continente. Es una metáfora que se usa mucho. El archipiélago donde cada quien tiene su propia isla y pues cada quien hace lo que puede y cada quien se mueve a su ritmo. Y hemos trabajado muy fuerte para que eso se vaya
disminuyendo y vayamos dándole un sentido de totalidad, de unidad a la Secretaría, en donde la totalidad sea mucho mayor que la suma de las partes, ¿no? ¿Qué hacemos? Todas las semanas tenemos reunión con los 4 subsecretarios, es decir, de básica, de planeación, de recursos financieros y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Entonces estamos trabajando para que lo que se hace en primaria, lo que se hace en secundaria, tenga un sentido para el docente de preparatoria y el de la universidad, y que hagamos programas que garanticen que todo el trayecto formativo del alumno tiene coherencia y tiene lógica. En las partes administrativas, que los rectores, los directores comprendan que más allá de que son organismos públicos descentralizados, tienen una cabeza de sector que los coordina, que los aglutina, que también tiene facultades de intervención y que no son independientes, ¿no? Que no son totalmente autónomos, sino que se deben a un colectivo. Y así hemos venido trabajando. Es poco tiempo, creo que vamos a profundizar muchísimo más, pero también quiero resaltar el trabajo con el sindicato. Es la primera vez que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación elige a su dirigente a través del voto libre y secreto, ¿no? Hicieron una elección, pues la más parecida a las elecciones que tenemos democráticas para elegir autoridades, y eligieron a sus representantes, y con el maestro Said Vargas Sáenz y su equipo, su colectivo ahí de dirigentes, hemos tenido una excelente relación desde el principio. Hemos tenido una relación abierta, honesta, y coincidimos en que tenemos el mismo fin, que es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, que hay derechos laborales que tenemos que atender y respetar y promover, pero que el fin último son los niños y las niñas, y hemos venido trabajando con mucha armonía. Seguramente ustedes se darán cuenta en el trabajo periodístico que normalmente ante las 1000 dificultades que surgen en el día a día en la educación, tenemos casi 8,700 escuelas en el estado, de todos los niveles, ¿no? Públicas y privadas, y bueno, pues es normal que surjan expresiones de todo tipo y problemas de todo tipo, pero cuando encuentran una SEP que defiende la parte oficial y promueve la parte oficial, y un sindicato que busca el respeto de sus agremiados, pero también la comprensión plena de lo que nos corresponde, y hemos transitado muy, muy bien. Bueno, en septiembre de 2022, pues los trabajadores justamente de la educación tienen esa expectativa en cuanto a los cambios. Algunos señalan pues estos ascensos que fueran o que consideran que ya merecían, y bueno, se presentaban las situaciones. Ya el presidente pues este año señala pues que hay un aumento para los trabajadores de la educación básica, sin embargo los trabajadores de universidades tecnológicas, politécnicas, pues han señalado esta diferencia, ¿no? Que todavía no se les reconoce como tal, que buscarían ellos pues también mantener mejores condiciones laborales, independientemente de que cada quien tenga pues sus sindicatos. Esto considera que podría darse pues a un corto plazo. ¿De qué manera se está trabajando para poder pues tener estas mejores condiciones para estos trabajadores de la universidad, de las universidades que actualmente hay? Bueno, es legítimo el deseo y el derecho de todo trabajador, y más de un trabajador de la educación, pues buscar tener las mejores condiciones posibles, que siempre están ligadas a los límites presupuestales, ¿no? Yo quisiera señalar que hasta el 2020 solamente 9 universidades tenían prestaciones como el Seguro Social. Sin embargo, en el 2020 prácticamente todos los maestros de tiempo completo están dados de alta en el seguro con las prestaciones legales que marca la ley. Hoy solo tenemos la Universidad Digital de Hidalgo, donde siguen trabajando todos por honorarios. Y ahorita estamos en una negociación con la federación, porque la federación tiene sus tabuladores, y ellos son los que ponen los sueldos
del rector, de los directores, de los docentes. Incluso tienen tabuladores diferentes para las politécnicas y las tecnológicas. Sin embargo, ahorita en el diálogo nos han permitido que presentemos una propuesta para homologar a todos los de las politécnicas por un lado y por otro lado a todos los de las tecnológicas. Y yo creo que en los próximos meses tendremos buenas noticias para todas y todos, porque se va a hacer un reequilibrio sin afectar las finanzas de las universidades. Se va a reequilibrar. Por ejemplo, los rectores tienen sueldos totalmente diferentes. Hay rectores que ganan muchísimo más que el gobernador, hay rectores que ganan mucho menos que un director general, y ahorita estamos nivelando la propuesta para que todos tengan un sueldo, de que ningún rector pueda ganar más que un subsecretario de Educación Superior. O sea, hoy tenemos rectores que ganan más que el secretario. Entonces, no, ¿verdad? A ver, un subsecretario tiene una mayor responsabilidad que cualquier rector, ¿sí? Y entonces no es correcto que gane mucho más que el gobernador, ¿no? Y claro, ellos dicen, pues es un tabulador federal que yo no puse, ¿no? Pero como el gobierno del estado pone la mitad, entonces estamos negociando con el gobierno federal para poder adecuar a nuestra realidad en nuestros sueldos y salarios. Eso nos va a permitir evitar estas asimetrías e insisto que los docentes en poco tiempo, ¿no? Antes de que termine el año, puedan tener mejores condiciones laborales. Y en ese sentido, por ejemplo, los rectores aceptarán esta baja de su sueldo, digamos, en algún momento. No significará el que, pues, digan, pues, ¿cómo bajas un sueldo? Bueno, es un trabajo que realizas de manera voluntaria, ¿no? Puedes aceptarlo o puedes renunciar a él. No es muy complicado. Se tiene que hacer un trabajo legal, pues, ¿no? Pero se ha socializado con ellos, ¿no? Que se tiene que poner orden y se tienen que poner tabuladores que, insisto, sean lo más equitativos para todos. Sí, pero finalmente son como mi espacio, ¿no? Digo, yo puedo estar de acuerdo o no con mi sueldo, ¿no? Y con el trabajo, con el ingreso que percibo. Si no me satisface, pues tengo la facultad de darle las gracias al gobernador y ya, ¿no? Hay algunos docentes no piden este permiso justamente para elaborar como seguir en su actividad como docente, pero también, por ejemplo, aceptar un cargo público, sea de alcalde, sea de regidor o sea de incluso de diputados en algunos puntos, ¿no? Se considera que es una de las actividades que sí se puede llevar a la par. La ley no se los impide, sin embargo, sí el tiempo demandaría, ¿no? Que tuvieran como este equilibrio en cuanto a cuándo sí poder tener permiso y cuándo pues no es necesario solicitar un permiso y seguir con las actividades cotidianas. ¿Su opinión de este tema? Y si sí necesitaría hacerse como una, no sé si sería lo correcto, una reforma o sí tener como presente cuándo sí y cuándo no. No, bueno, primero es un derecho ciudadano de cualquier trabajador, en este caso cualquier docente, participar, ¿no? Como actor político. Las reglas son muy claras. O sea, quien tiene un puesto de elección ciudadana y le demanda todo su tiempo, tiene que pedir inmediatamente un permiso a la Secretaría de Educación Pública sin goce de sueldo, cosa que lo hacen pues prácticamente todos, y si no lo hacen, pues aquí rápidamente se dan cuenta de recursos humanos y suspenden los pagos. Los únicos que no están en esa coyuntura son los regidores, porque bueno, ahí el tiempo de los regidores pues más bien lo tienen que justificar con su alcalde y su asamblea. Ellos cumplen con su horario laboral con nosotros y luego ya el tiempo de regidor, porque el tiempo de regidor no está como muy, que el tiempo que los regidores dedican a su municipio como que no está muy reglamentado, ¿no? Pero sí está reglamentado lo que hacen en la SEP, entonces cumplen en la SEP y la mayoría sí mantiene su plaza vigente. ¿Hay algunos alcaldes que no han solicitado? No tengo conocimiento de ninguno. Saben que es una obligación legal y si alguien no lo hace, tiene consecuencias administrativas y legales. Okay. Y bueno, un poquito cambiando un poquito el tema, pues ya en los dos últimos
secretarios de Administración y Finanzas o tesoreros también de la SEP, pues han sido implicados en temas de corrupción, incluso 2 vinculados a proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hace en esta nueva administración para que eso no vuelva a ocurrir? Es un problema, la SEP es una institución que pues provee de la educación, no pensaríamos ni siquiera considerar este tema de corrupción al interior. Sin embargo, ha ocurrido y pues están en los juzgados estos casos. ¿Qué no se tendría que repetir en esta administración? Este tema es una preocupación muy fuerte y una ocupación del gobernador Julio Menchaca Salazar. Porque bien lo dices, o sea, ninguna secretaría debiera estar expuesta, ¿no?, a actos de corrupción, pero hay otras donde el imperativo es inmensamente mayor, ¿no?, como en el caso de la Secretaría de Educación Pública. Y sí, hay 2 subsecretarios vinculados a proceso, no sé si el primero ya sentenciado o no, pero lo que tenemos que hacer es mejorar los procesos más allá de la buena fe de las personas, ¿no?, o de su honestidad personal, es mejorar los procesos. Aquí lo que hemos pedido y lo que hemos exigido es que nadie tenga una capacidad de disponibilidad de recursos por sí mismo, ¿no?, sino que sea un colegiado. Es decir, que Finanzas esté siempre acompañada por el auditor de la Contraloría Interna, y tenemos una auditoría externa que se realiza cada año, y particularmente este año en las compras más importantes que hace la Secretaría, como es el caso de los uniformes y de los útiles escolares, que son cantidades muy fuertes. Nosotros, en lo particular, tu servidor, oficialmente pidió al gobernador del estado que mientras logramos tener el control absoluto de las finanzas, las licitaciones las hiciera el oficial mayor del gobierno del estado, que tienen más fortaleza y tienen más controles, y lo aceptó. Entonces, por lo pronto este año las compras mayores se realizaron acompañados por la oficialía mayor, y eso nos permite ir mientras también despejando los procesos internos, para que no vuelva a pasar. Mira, yo también te aclaro algo. La Secretaría de Educación Pública no tiene recursos libres, de libre disposición. Si bien es cierto que el 42% del presupuesto es estatal, es para educación, la inmensa mayoría está en nómina, está en los pagos de los docentes. El porcentaje que tenemos es muy poco para otras cosas. Y esto, ¿qué te diría? A ver, si estamos hablando de el 42% de un presupuesto, estamos hablando de 27,000 millones de pesos. Pues de allí ni siquiera 1,500 millones son para uniformes, útiles, becas, todo lo demás es para no. Entonces, ¿cómo se dieron esos probables fraudes, ¿no?, que estuvieron en la administración pasada? Es que desde la Secretaría se genera una necesidad que de pronto parece importante, ¿no?, urgente, y la mandan a Finanzas del Estado. Finanzas analiza, decide que sí es urgente, y entonces se manda el dinero a la Secretaría para que la Secretaría lo ejerza. Y lo que tenemos que hacer es apegarnos a la planeación anual que hacemos. O sea, tenemos un programa de planeación donde están todas las prioridades, y a menos que surja algo como la pandemia, no tienes prioridades o no tienes acciones que de pronto puedan surgir y extraordinarias y requerir grandes cantidades de dinero. Y cuando las haya, que se justifiquen plenamente, ¿no? Que se justifiquen plenamente. Creo que no fue el caso. Mi impresión es que se utilizó la estructura de la Secretaría de Educación Pública para desfalcar al Estado, porque dinero la Secretaría no lo tenía. Sí, la Secretaría lo pide, Finanzas lo revisa y lo aprueba. Yo con la Secretaría de Hacienda tengo una excelente relación profesional, pero no la veo aprobándome cosas que no tienen una lógica y que no tienen una razón de ser para beneficiar el sistema educativo, o sea, la educación directa, o sea, la infraestructura, o sea, el equipamiento, ¿no?
Entonces, creo que allí fue algo que superó con mucho solamente la esfera de la administración de la SEP. En este sentido, ¿ustedes en algún momento han dialogado también con estos trabajadores o estos mandos medios altos en cuanto a tener mayor control y tener pues esta empatía, ¿no? con la nueva administración, que se busca tener una nueva cara, que se busca tener también pues una nueva ruta? El que la ciudadanía confíe más en las autoridades, sean de SEP, sean de salud, sean de cualquier otra institución. Bueno, en el tema de honestidad y de transparencia, el gobernador ha insistido en que no habrá segundas oportunidades para nadie. Se lo ha dicho una y otra vez. Más allá del mandato legal, pues el que tenga oídos para oír, que escuche, ¿no? Aquí a todos se les ha dicho exactamente lo mismo, ¿no? Hay cero espacio para la corrupción. Y también se les ha insistido en que cada firma que plasman lleva una responsabilidad. Y entonces que sean responsables de lo que firman, que no acepten firmar algo si no están de acuerdo y lo dialoguen con el auditor, con el secretario de Finanzas. Incluso yo les he dicho a los directores que tienen responsabilidades de firmar documentos económicos, donde les digo, si hay algo que te haga ruido, si hay algo que creas que no es correcto, incluso busca hablar conmigo para acompañarte con las autoridades competentes para que se aclare y vean si es viable o no es viable lo que estás haciendo, si es lo legal o no es lo legal. Aparte, insisto, del acompañamiento de las juntas de gobierno, de la auditoría. Ahorita con la Auditoría Superior de la Federación estamos haciendo un trabajo muy profundo, producto de la auditoría que hicieron en el año 2022. Esto con la finalidad de ubicar perfectamente dónde está cada docente que labora y que cobra en la Secretaría de Educación Pública. Vamos muy, muy, muy avanzados para tener la certeza de que no hay aviadores, y si los hay, que pronto, en este mes de agosto, en agosto es donde haces todas las plantillas para el próximo ciclo. Entonces ahorita están todos en el pase de lista de dónde están trabajando, dónde están ubicados, dónde se van a ubicar, y con acompañamiento de la auditoría estamos revisando caso por caso para saber dónde están, y en todo caso, si hay algún aviador o algunos aviadores, pues podamos saber quiénes son y se pueda aplicar la normatividad. Ahora, en el sentido, justamente en el caso de los docentes también administrativos, ¿no? Porque también se puede dar este otro caso, que no estén que están en la nómina, pero que no están laborando, tendrán alguna dinámica, un mecanismo, además de invitarlos a sumarse a laborar nuevamente, o también había salvedades para algunos casos. No, tendrán que tener una ubicación dentro de la Secretaría y alguna función que la Secretaría autorice. Solamente que tengan una autorización. Sí, claro, si no se suspenden los pagos. O sea, ahorita la regla es, si no encuentras a un docente, cancela el pago. ¿Sí? Para obligarlo a que venga y entonces nos diga dónde está, ¿no? Nos diga dónde está y qué está haciendo y con qué autorización lo está llevando a cabo, ¿no? En algún momento podría volver a este sistema que antes se tuvo, el de publicar dónde estaban las plazas, quiénes eran, dónde estaban ubicados. El gobierno, cuando empezó en 2018, pues incluso ubicaba cuántas plazas tenía cada maestro, si trabajaba doble turno, si no estaba, si estaba de permiso, en fin. ¿Habrá la posibilidad de que esto pudiera ocurrir en la entidad? Bueno, lo que busca y lo que nos pide la Auditoría Superior de la Federación es que haya esa total y absoluta transparencia. De hecho, ahora que se suban las plantillas laborales en cada escuela, tendrán que ser firmadas por el director y tendrán que ser firmadas por el presidente o presidenta del Consejo de Participación de Padres de Familia. O sea, que el director de su firma, de que él sabe que está ahí, ubica perfectamente dónde está, qué está haciendo, y también los padres de familia a través de su comité digan sí está aquí, ¿no? Y aquí trabaja y aquí labora, ¿no? Y entonces eso nos va a permitir que todos estén trabajando, porque la inmensa mayoría trabaja. Es más, los docentes que trabajan, que son la inmensa mayoría,
son los primeros que protestan cuando eso no se cumple. O sea, porque se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta y es totalmente injusto y totalmente inadecuado, más allá de lo ilegal que tiene la acción. ¿Para cuándo estaría ya Pues para ahora que entremos el ciclo escolar, para el 28 de agosto, que ya estén ubicados todos y todas, ahí tenemos que saber perfectamente dónde están cada cual. Bueno, continuando con las preguntas, el Congreso local exhortó recientemente a la SEP pues, para atender este tema del acoso escolar. Incluso ya ha emitido al menos 2 exhortos en este sentido. Pues las cifras en Hidalgo y en México pues, son altas. ¿Qué se necesita justamente para atender esta situación? ¿Cómo van a dar respuesta a este exhorto que pues ha mandado el Congreso local? Bueno, yo en lo personal valoro mucho la preocupación de las diputadas y los diputados, porque entre más actores públicos y privados se sumen, ¿no?, a este llamado de que entre todos tenemos que hacer frente a los problemas graves que se suscitan en los centros académicos, creo yo que sería mucho mejor. Y cuando tienes el acompañamiento del Ejecutivo Estatal y el acompañamiento de el Congreso, podemos avanzar mucho más rápido. Nosotros desde el inicio hemos trabajado fuertemente. Hay un área de la Secretaría de Educación que se llama Fortalecimiento Educativo, que, valga la redundancia, hemos fortalecido enormemente. Tienen estas responsabilidades y han viajado por todo el estado, a todas las regiones, trabajando dando a conocer los protocolos de actuación que deben de cubrir los docentes cuando surge una problemática. Te hablo, por ejemplo, de el protocolo de violencia sexual, el protocolo de acoso, el de bullying, el de ciberacoso, el protocolo 0. Es decir, hay una gran cantidad de protocolos institucionales que los docentes deben de conocer al pie de la letra, ¿verdad?, para que sepan cómo actuar cuando se presenta cualquiera de estos casos. Y lo hacemos también acompañados con instituciones como CIPINA, como la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Procuraduría de Menores, la Policía Cibernética. Es decir, tenemos una red con otras instituciones que nos permite actuar rápidamente cuando surge algún delito de este tipo, alguna falta de este tipo en cualquier centro escolar. Estamos cerrando el ciclo, no tengo los datos exactos de cómo cerramos, pero sí te digo que estamos trabajando muy fuerte. Tenemos un grupo de psicólogos, hay un área que se llama REPAEVE, otra se llama PEPAEVE. REPAEVE es el área donde se registran todos los casos que violentan los derechos de los niños, niñas, de adolescentes y jóvenes. Cuando se reporta, ellos entran en acción. Abogados, psicólogos, trabajadores sociales van a la escuela, hacen una investigación y arman un expediente, y con ese expediente toman las acciones que correspondan, ¿no? Si es interno, si tiene que ir a la Procuraduría, depende del problema. Y tenemos otra área ahí mismo que se llama PEPAEVE. Esos son los de prevención, esos son preventivos, los otros son de respuesta. Y lo hemos fortalecido. Y también creamos una nueva dirección que ya viene publicada en el Diario Oficial que comentaba. Creamos una nueva dirección que es la Dirección de Salud Socioemocional. ¿Qué hace esta dirección o qué tendrá que hacer? Articular los esfuerzos que se realizan desde inicial hasta superior y coordinar todos los trabajos que hacen los psicólogos, las psicólogas, los terapeutas, trabajadores sociales y todos aquellos que tienen competencias para trabajar en estos temas. Ahí le hemos dado mucha fortaleza. Tenemos ya psicólogos en cada una de las 12 regiones del estado. Ya están trabajando con padres de familia, con alumnos, con maestros. Escuché por ahí que propusieron que tuviéramos lo que llamamos escuela de padres, de madres, ¿no? Bueno, así se llamaba el programa que yo implementé hace 25 años, aquí en Hidalgo, ¿no? Ese fue mi trabajo durante muchos años. No sé si le vamos a llamar así, pero ya se está trabajando, porque
Con esto de la pandemia, pues se fracturó la salud mental de toda la comunidad, ¿eh? En los adolescentes vimos cómo se dispararon temas y se normalizaron temas como la depresión, la ansiedad, la anedonia, la ideación suicida. En los adultos, la falta de control de impulsos, ¿no? Tanto en maestros como en padres de familia, el aumento de consumo de drogas, todo este tipo de problemáticas que te dicen que hay allí una crisis en nuestra salud socioemocional, pero yo creo que el mejor camino es la prevención. La prevención y además, recordarás este programa federal que se llevó a cabo de Si te drogas te dañas, un programa que implementamos 8 semanas, en algunas 10 semanas, en todas las secundarias, en todos los niveles de preparatoria, de educación media, se llevó a cabo en el estado, y los maestros lo tomaron con una seriedad impresionante, porque tenían que tocar 3 veces a la semana, en tiempos determinados, un tema determinado de los 8 que se eligieron como los problemas más graves en el tema de drogas. Entonces, finalmente la educación pues cubre toda esa parte formativa, pero también preventiva, ¿no? Es ahí el espacio donde se debe dar la mayor prevención. También te aclaro, hay muchos delitos, sobre todo los de violencia sexual, que no suceden dentro de una escuela, sino que dentro de una escuela se detectan y entonces reportan inmediatamente a las autoridades. Pero esos casos, por desgracia, normalmente suceden en el ámbito familiar. Ahora, por una parte es el tema de la violencia en la escolar, pero entre los alumnos, incluso el bullying, ese tipo de cosas. Pero también, bueno, como el caso del Estado de México, ¿no? En donde van a padres y agreden a una maestra. ¿Hay algún protocolo que se vaya a instrumentar en ese sentido o que ya existe? Bueno, yo comentaba que la salud mental quedó comprometida de toda la comunidad, ¿verdad? No solo de maestras y maestros, sino también de madres y padres de familia. La verdad es que la circunstancia que vivimos, el deterioro del tejido social, la falta de respeto hacia el docente, hacia la figura del docente, son temas que se han venido complicando más en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas. Entonces sí, pues sí debe tener una consecuencia, ¿no? Debe tener una consecuencia cuando sucede esto. Por ejemplo, yo he manifestado en muchas ocasiones que cuando toman a un maestro y lo detienen en algunas comunidades, y algunos le llaman mal informados usos y costumbres, pues eso no entra dentro de los usos y costumbres, es un delito y punto, no es una falta. Yo he hablado con ellos en el sentido de que no tienen por qué retener a un maestro, mucho menos tienen por qué, como lo han hecho algunas ocasiones, amarrarlo, aunque sea con cintas, ¿no? O retenerlo durante horas o una noche completa, o bloquear carreteras. No tienen por qué hacerlo. Que hay una secretaría que escucha, que hay una secretaría de educación que atiende, que hay diferentes actores que tienen que estar resolviendo estos problemas cuando suceden. Pero de pronto, de manera inercial, pues nos encontramos con que algunos padres de familia alientan, incitan, y algunos otros los acompañan en este tipo de conductas que al final a quien dañan es a los niños. En dos sentidos, ¿no? En que retrasan el proceso de la adquisición de aprendizajes, y en la parte de lo que el niño aprende, ¿no? Acerca de cómo resolver problemas y conflictos, usando la violencia como un instrumento totalmente inadecuado. Sin embargo, yo espero que con firmeza y con respeto de las autoridades a las necesidades y resolviendo los problemas que son atendibles, esto pueda ir quedando en el olvido. Secretario, los libros escolares se continuarán distribuyendo. Se ha señalado pues este tema de los errores que tienen, y pues en algunas entidades pues se han amparado incluso para que no se sigan esta distribución. ¿Qué va a ocurrir con este tema? A ver, lo que yo sé es que la mayor parte de las observaciones que se hicieron con respecto a los libros de texto fue antes de que se fueran a su impresión final, ¿no? En el proceso pues de construcción. Entonces ya nos están llegando a nosotros los libros, ya nos llegaron los de preescolar, los de 1º a 4º año, han llegado la mayoría. Estamos esperando en estos días los de 5º y 6º,
y seguramente casi iniciando el ciclo escolar o las primeras semanas nos lleguen los de secundaria. ¿Qué se hace? Ahorita se están distribuyendo en las regiones. Estos libros se les entregarán a los maestros cuando regresen ellos a su ciclo. Para ellos inicia una semana antes que para los niños, ¿no? Que tienen sus talleres intensivos de formación. Ellos deberán revisar los libros y en colectivo podrán analizar cada uno de ellos. Un libro es una herramienta más que utilizan los docentes. O sea, no es la única herramienta que utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si ellos en colectivo, con sus mesas técnicas, observan que hay algún error, lo deben de subsanar, lo deben de corregir y deben de usar otros instrumentos, ¿no?, que acompañen el proceso del libro de texto. Nosotros los vamos a utilizar de la manera correcta. Insisto, si los asesores técnico-pedagógicos, si los docentes, si las mesas técnicas que hacen el análisis y el trabajo pedagógico observan que hay algún error, pues deben de plantear rápidamente, primero que se conozca y luego alternativas. Pero creo yo que es un proyecto de gran envergadura, un proyecto enorme, ¿no?, por todo lo que implica el número de alumnos que tiene el país y que, bueno, no puedes, creo que no es conveniente que por algún pequeño error se ponga en duda que todo el proceso que se está llevando a cabo. ¿Cuántos distribuirán? ¿Cuántos libros van a distribuir? No sé cuántos sean en total, pero hasta ahorita hemos recibido casi 4 millones de libros. ¿Y qué porcentaje ya avanzaron en esta distribución? Estamos entregando a las regiones, llevamos más del 50% y por supuesto antes del 15 de agosto estarán los libros que nos hayan llegado, estarán ya en los servicios regionales, donde después lo recogen o lo distribuyen a las escuelas y en las zonas rurales los supervisores los entregan. Pero lo que queremos realmente es que el primer día de clase ya estén en su butaca tanto los libros como los útiles escolares. Por último, secretario, respire. Bueno, ¿cuáles serían, qué sigue más para Natividad Castrejón? Pues también vemos que viene pues un año 2024, muchos cambios políticos, hay aspiraciones políticas de su parte, senador, diputado, alcalde. Mira, primero estoy muy a gusto y agradecido con el trabajo que he venido desempeñando. Eso es lo primero, ¿no? Segundo, nadie me ha invitado a buscar ninguna candidatura. Ni siquiera ha sido un tema de discusión con los secretarios y nuestro jefe, ¿no?, que es el gobernador o el presidente del partido, ¿no?, que pudieran ser quien nos invita, ¿no? Yo reitero la metáfora inicial. Soy parte de un equipo y me toca jugar en la posición que quien dirige el equipo considere correcto. Sí, pero no, es todavía muy adelantado. Estoy concentrado en mi trabajo al 100% y te lo digo con honestidad. O sea, aquí una de las partes más difíciles que yo he enfrentado como secretario pues es la disponibilidad de tiempo. O sea, la disponibilidad de tiempo para poder atender a las personas que quisieran ser escuchadas por el secretario. Pero bueno, tengo más de 30 OPDs, organismos públicos descentralizados, tengo 30 directores generales, los 4 subsecretarios, y de pronto, pues yo entiendo que algunas personas quisieran tocar temas directos conmigo, lo cual es prácticamente imposible. Lo hago cuando voy a las giras y digo, a ver, entréguemelo rápido. Generalmente me dicen, oiga, ¿cuándo me da una cita? Le digo, no, si no me dice ahorita, va a ser muy complicado por el factor tiempo. Y entonces cuando amigos del contexto político, fui coordinador de campaña del gobernador, me dicen, oye, doctor, quiero hablar contigo, es que secretario, quiero hablar contigo. Les digo, a ver, ¿es un tema educativo? No, de política. Le digo, no, eso chécalo en el partido, ¿no? O sea, si es un tema educativo, eres bienvenido, ¿no? Lo demás corre en otra pista y yo no estoy en esa pista. ¿Ha participado en estos cursos de formación? Sí, pero la instrucción fue que participáramos todos. ¿Para qué? Pues para que todos conozcamos los principios de lo que llamamos la cuarta transformación. Es muy complicado tener un secretario que pueda aplicar en su trabajo cotidiano, sus políticas públicas, principios que no conoce, ¿no? Y entonces
De pronto por eso vemos mezcolanzas con algunas acciones que parecen ser de otro proyecto político, ¿no? En algunos lugares, no hablo de Hidalgo, ¿no? Entonces, a todos se nos pidió que participáramos. Yo lo hice y lo he hecho con mucho gusto, pero hasta ahí. ¿Algo más que nos quiera compartir? No, agradecer a ustedes la entrevista y de verdad a toda la comunidad educativa el enorme esfuerzo que hicieron este año. El enorme esfuerzo porque, insisto, después de la pandemia, las evaluaciones que se hacían de cómo estaba la educación en el Estado, con 1 millón de alumnos encerrados en su casa, con los temas de corrupción que fueron tan públicos, pues las cosas no pintaban muy bien en la Secretaría. Hoy las evaluaciones nos marcan una percepción completamente diferente y yo creo que eso es trabajo de los más de 50,000 hombres y mujeres que hacemos aquí en nuestra vida cotidiana trabajando en el sistema educativo. Durante su gira, ¿cuál fue la petición más sentida tanto de los padres como de docentes? Mira, el tema que más comentan tiene que ver con infraestructura. Y sin embargo, mi obligación es decirles que el tema más urgente es lo académico y lo formativo. Y que la infraestructura suele ser mucho más lenta y que siempre hay necesidades nuevas. O sea, nunca acabas, es como una casa, ¿no? Siempre tienes que estar renovando. Y entonces lo que se hace es que se usan los recursos de la mejor manera posible. Atendemos emergencias. De pronto te encuentras una escuela que ya las mismas reglas de construcción del INIFE, que es el instituto que se encarga de la construcción y la infraestructura educativa, pues ya te hace un levantamiento de que hay un techo que hay que derribar, que hay un salón que ya hay que derribarlo por completo, que hay una barda que urge, ¿verdad?, que se derribe y se construya nueva. Y entonces vamos allá haciendo un juego, ¿no?, entre lo urgente y lo importante. Y también hacer conciencia de que hay muchas necesidades. Hay escuelas donde ya tienen un domo y entonces te piden otro porque ya son más niños, ¿no? Mientras tenemos escuelas que no tienen baños, que no tienen agua corriente, que no están conectados al sistema eléctrico. Entonces yo creo que tenemos que concientizar y profundizar en que lo importante, lo más importante, está en lo educativo y que lo otro lo vamos a ir resolviendo. También tenemos un problema serio en muchas escuelas del Estado. Te pongo un ejemplo. Tenemos más de 700 escuelas con menos de 15 alumnos. Y eso, pues por la dispersión, pero también las reglas de la Secretaría de Educación Pública te dicen, oye, muchas de esas escuelas ya tienen que pasar a CONAFE, ¿no? Y ahorita estamos en ese debate, ¿no? De esas 700, ¿cuántas vamos a poder mantener y cuántas tenemos ya que transferir al CONAFE? Por supuesto, a muchos papás, a muchas mamás no les gusta la idea, pero debo decirte que tenemos una gran cantidad de preescolares con 4 alumnos. Tenemos una gran cantidad de primarias con 8 alumnos, con menos de 10 alumnos. Y ahí se tienen que tomar decisiones. Estamos negociando que sean por etapas, ¿no? Que nos permitan por etapas ir resolviendo. Pero es un problema real, Ahora, hay un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que implementó el gobierno federal y que también ha permitido que por lo menos entre 4,500 y 5,000 escuelas hayan recibido un apoyo económico para darle una arreglada a su escuela. En las zonas marginadas hay escuelas que han recibido hasta tres apoyos y de verdad que hay muchos lugares donde ves las escuelas muy lindas, muy limpias, muy bonitas, a pesar de que están en municipios de alta marginación.